que se titula Nuevos modelos familiares, matrimonio, adopción y familias diversas en las sociedades contemporáneas. Es evidente que este es un tema de actualidad, no solo para el caso de México, de la Ciudad de México, sino en América Latina. Es una inquietud que está presente. Hemos tenido reformas legislativas en diversos países y esto pone sobre la mesa no solo la discusión sobre el matrimonio y las nuevas familias, sino me parece que esto trasciende, va más allá en el sentido de que nos plantea cuáles son las prioridades que se están planteando los diversos sectores de la disidencia sexual y genérica, pero también nos plantea cuáles son hacia dónde tendrían que apuntar estos arreglos y el reconocimiento de derechos en la región. Vamos a iniciar con dos rondas de presentaciones. Primero Gloria Careaga y después Gabriel Gallegos, y abriremos después una ronda de comentarios como para hacer un diálogo entre el público y los ponentes. Le paso la palabra a Gloria. Gracias, Mauricio. Buenos días a todos. Bueno, para mí el tema de las familias monoparentales me parece que es un desafío que todavía me parece que no ha tenido la suficiente discusión, no solamente dentro del movimiento mismo, sino al interior de la academia. Si bien el trabajo, vamos a decir, el trabajo que se ha desarrollado en otros países ha sido un trabajo de largo alcance, ya con trabajos que tienen más de 20 años de investigación, de seguimiento puntual sobre ciertos efectos en la crianza que tienen las familias homoparentales, me parece que en México la invisibilidad en donde estaban colocadas estas familias nos ha colocado en una situación en donde no teníamos suficiente argumentación empírica para poder hablar de cuáles son las consecuencias que tienen en el desarrollo de las personas estas nuevas conformaciones familiares. No obstante, podríamos decir que el reconocimiento de las familias diversas, por lo menos a nivel internacional, data más o menos de 1994, precisamente. Fue en la Conferencia sobre Población y Desarrollo de 1994, que se celebró en el Cairo, donde se reconoció que existían distintos tipos de familias. Este logro del milenio. Sin embargo, creo que la Conferencia de Población y Desarrollo estaba significada como la madre de las conferencias, puesto que abarcaba todos los temas, ¿no? Al ser desarrollo, pues abarcaba economía, derechos humanos, todos los distintos aspectos que involucran el desarrollo de una sociedad. Entonces, y fue en esa conferencia, producto sobre todo de los acuerdos y de los logros de 1974, con esa conferencia que se logró comprobar las violaciones a los derechos que sufrían las mujeres a partir de las políticas de control demográfico que se habían instalado en los 70. Entonces, la estrategia que desarrolló el movimiento feminista para el 94 no solamente acuñó el concepto de derechos reproductivos como un concepto que se aceptó, no se logró introducir el concepto de derechos sexuales, que era la otra tarea que llevaban en la agenda, pero, aunque resulte ridículo, vamos a decir, fue la primera vez que en una conferencia internacional de Naciones Unidas se reconoció que la sexualidad se ejercía fuera del matrimonio y se instaló el concepto de salud sexual y reproductiva para jóvenes, ¿no? Entonces fue cuando realmente se reconoció que la vida sexual empezaba mucho antes del matrimonio y que había que instrumentar políticas para dar acceso a los servicios de salud a jóvenes independientemente de los deseos de la familia,
Eso era muy importante. Eso fue un debate terrible, porque eso es una decisión que solamente los padres querían que tuvieran los grupos conservadores, y entonces una lucha muy muy fuerte para que se reconociera que el Estado era responsable de la salud sexual de las y los jóvenes. Por supuesto, fue esa conferencia donde se instrumentaron las políticas de género. La primera vez para muchos países, la primera vez que empezaron a hablar de género. Incluso para México, no teníamos ese concepto en ninguna política pública. Después hasta 1994 cuando se instrumentó. Y curiosamente, porque la incorporación del género, como nosotros sabemos que significa el cómo la condición que las mujeres y los hombres vivimos y la definición misma, la definición sexual misma que tenemos como hombres y como mujeres, está cruzada por la cultura y por la historia. Entonces, esta introducción del género fue algo de la mayor relevancia para las fuerzas conservadoras, sobre todo para el Vaticano, porque rompe con la idea que ustedes pueden leer incluso en muchas Biblias, en donde la mujer nace para ser obediente, sumisa, y así lo dicen los textos, ¿no? Entonces, el hecho de introducción del género era un atentado contra esos libros sagrados. Y eso ocasionó muchos problemas, y que, por supuesto, como no hay para la época actual no tenían una argumentación clara de cómo confrontar estas nuevas ideas de género, esta perspectiva, lo que hicieron fue decir, es que ustedes lo que quieren es promover la homosexualidad. El género significa la sexualidad. Esta variabilidad de hombres y mujeres a lo que se refieren esas relaciones sexuales. Y ahí fue el ataque más fuerte de parte de la Iglesia Católica y de los grupos conservadores, ¿no? Para oponerse a las políticas de género. Y lo traigo a relevancia precisamente porque eso se trató con la discusión, las políticas de género se trató con la discusión sobre las familias diversas, que era el otro aspecto que llevaban las feministas, en donde ellas querían que se reconocieran y que las mujeres tuvieran acceso a créditos y a una serie de beneficios sociales, de política social, independientemente de si tuvieran marido o no, pensando en las familias monoparentales. Entonces, las familias tienen diversas composiciones. Entonces, no podemos fijar las políticas de desarrollo solamente para las parejas, para las familias con padre, madre e hijos, porque además hay familias extensas, o sea, hay composiciones muy distintas a partir de las distintas culturas, y de ahí fue que empezó el concepto de la familia diversa, a partir de esto. Y entonces, bueno, el Vaticano y los grupos conservadores empezaron a empatar también la idea de que estaban hablando de homosexualidad. Entonces, fíjense que a diferencia de lo que hoy, cómo hoy nosotros concebimos estas perspectivas, la perspectiva de género al principio estuvo muy teñida por la homosexualidad. Y cualquier cosa que impulsaban las feministas en esa época eran acusadas de estar promoviendo la homosexualidad. Entonces hoy, por supuesto, que eso está muy lejos de las ideas más claras que tenemos alrededor del concepto y de cómo las políticas se han venido instrumentando en todos los países, porque la otra cosa que me parece que es muy importante es que se consideró por primera vez que el género, las condiciones de género, iban a ser una dimensión que calificara a los países en su desarrollo. Eso me parece que fue un logro fundamental. Es decir, para los observadores, para los evaluadores internacionales, un país se mide su nivel de desarrollo por distintas dimensiones. Y la condición que viven hombres y mujeres, principalmente las condiciones de subordinación de las mujeres o el grado de machismo de un país, marca también cuál es el nivel de desarrollo de un país. Eso me parece que también fue muy, muy importante en ese momento. Y bueno, pero a partir de ahí hemos caminado muchísimo. Y afortunadamente, a pesar de que en esa década, en esas conferencias del 94-95 no se logró introducir el concepto de derechos sexuales, en América Latina sí se incorpora en el 98,
y de ahí se ha ido avanzando con una perspectiva distinta con respecto a la sexualidad. Porque además, creo que uno de los logros importantes que ha habido en los espacios internacionales precisamente es que la condición homosexual ya se considera una dimensión de análisis en el catálogo de derechos humanos de todos los países. Es decir, todos los relatores de Naciones Unidas hoy, cuando visitan un país, averiguan cuál es la situación de las personas LGBT. Ese es un logro muy importante para el movimiento LGBT internacional también, porque eso ha llevado a que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en todas las sesiones tenga que discutir el tema, porque en cada sesión se revisa la situación de derechos humanos que hay en distintos países, y eso obliga entonces a que el tema esté cada vez más presente, no solamente la condición de las personas LGBT, sino la condición en torno a la sexualidad en general, puesto que las feministas también cada vez han tenido una mayor presencia en este espacio del Consejo de Derechos Humanos. Y yo revisando los datos del último informe que NILGA hicimos sobre la condición de derechos humanos en los países referidos al matrimonio y a la adopción, realmente es maravilloso el logro que alcanzamos en la Ciudad de México. Solamente existen 10 países que tienen matrimonio en el mundo. Estos países abarcan las 4 regiones, que es en África, en Sudáfrica, en Europa está Islandia, Bélgica, Holanda, Noruega, Portugal, España y Suecia. En Latinoamérica está Argentina, México y bueno, recientemente Brasil, que tiene no tiene matrimonio, que tiene otra conformación, y en Norteamérica, Canadá y algunos estados de Estados Unidos. Estos son todos los países que tienen matrimonio en proporción de mismo sexo. Entonces, si realmente nosotros miramos el hecho de que México esté dentro de estos 10 países, lo que alcanzamos hace 2 años no fue algo pequeño, y que realmente como se logró este avance fue un proceso realmente para mí súper interesante. Primero porque si bien la existencia de las parejas homoparentales en México también tiene una larga historia, ¿no? Yo he tenido 3 hijos, ¿no? Entonces me parece que la presencia de la maternidad biológica o social dentro de la población LGBT ha sido una constante, y que lo que se logró realmente en 2009 fue colocar a estas familias en una condición legal de mayor posibilidad de acceso a los derechos. Pero hay una cosa que tendríamos que tener claro, y es que la ley con respecto a la adopción no se tocó. Eso hay una confusión muy frecuente de pensar que ganamos el derecho a adopción en 2009. No, el derecho a adopción existió desde siempre. La cuestión es que ahora como parejas, el reconocimiento de la pareja adquiere otra condición, ¿no? Pero ya la opción para la adopción está. Y miren, a mí me parece que, hablando de estas estrategias que hay para la gestión política, a mí me parece que tendríamos que, tal vez que no hemos escrito, pero que tendríamos que reconocer el trabajo que se hizo para el logro de ese matrimonio y cómo la situación de la adopción jugó un lugar también dentro de la gestión, aunque no se tocó. ¿Qué quiero decir? Que realmente, siendo sincera, a nosotros nos llamó el diputado Razón para decir: quiero cumplir con mi promesa de campaña de impulsar el matrimonio. Claro, no era algo nuevo, porque ya había, no me acuerdo ahorita el nombre del diputado, que había hecho la propuesta de una modificación exactamente igual a la que propuso Razón, pero que estaba en ese momento la diputada estaba promoviendo las sociedades de convivencia. Entonces me parece que ahí se confrontaron 2 perspectivas, al final se ocupó lo de sociedades de convivencia, pero que
ahora estamos, cuando llega Razú, él retoma de la propuesta del PRD y empieza a impulsar lo del matrimonio. Entonces es él realmente en su iniciativa de cumplir con una promesa de campaña que nos llama y empezamos a reunirnos para poder definir cuál era la estrategia que íbamos a seguir para esto. Hubo fuego amigo y fuego enemigo fuerte, ¿no? para lograr esto. Pero a mí me sorprendió realmente porque yo miro al movimiento LGBT en México bastante pobre políticamente, ¿no? No estamos bien articulados, hay muchísimo trabajo, yo no digo que no haya trabajo, todos estamos haciendo cosas todos los días, pero no hay una articulación fuerte que realmente nos lleve a conformar una fuerza política con lo que podríamos alcanzar muchísimas más cosas. Entonces, pero a mí me parece que la articulación que logramos, los grupos que nos reunimos dos veces por semana o una vez por semana con Razú para poder definir cuál iba a ser la estrategia para sacar el matrimonio, fue realmente una situación que para mí fue ejemplar. A pesar de que al principio teníamos muchas dudas, cuando llegamos y nos sentamos unos frente a otros y nos vimos así como, sabíamos con quiénes no nos gustaba trabajar, cuáles eran las dificultades que teníamos entre nosotros, pero llegamos a un acuerdo de decir, vamos a trabajar juntos, ¿lo vamos a sacar o no lo vamos a sacar? ¿No? Y hubo también mucha presión de parte de Razú para definir cuál iba a ser realmente el compromiso que nosotros como movimiento social íbamos a asumir en este proceso. Entonces, lo que quiero decir es que este proceso estuvo marcado mucho por la disciplina, finalmente, de ponernos de acuerdo quién iba a hablar qué, cómo íbamos a sustentar las cosas, hasta dónde íbamos a aguantar los ataques y no responder, ¿no? Tanto de grupos conservadores como de fuego amigo, no responder y seguir nosotros con la estrategia hacia adelante. Y eso me parece que fue una estrategia que al final dio muy buenos frutos. Y decía yo cómo al principio se temió mucho que habíamos nosotros aceptado el candado a la adopción. Si ustedes recuerdan, ya se había pasado de la comisión, la comisión aceptó el matrimonio, pero con un candado a la adopción. Por eso fue una estrategia compartida y aceptada en el grupo, porque sabíamos que si en la comisión se discutía eso, no teníamos los números suficientes para pasar al pleno. Entonces había que aceptar ahí el candado y llegar al pleno donde ya teníamos asegurados quiénes iban a votar a favor de la ley y cómo se iba a quitar el candado. Y eso también, bueno, aunque nos dijeron de lo que nos íbamos a morir por haber aceptado el candado, pero sabíamos que era una estrategia política que era la única posibilidad que teníamos para sacarlo adelante. Y esa fue, es una otra persona que no se reconoce mucho en este proceso, que esa fue el diseño de Marcela Contreras, la otra diputada que estuvo acompañándonos permanentemente en el proceso. Entonces, y fue ella, si ustedes miran, si estuvieron en la Asamblea Legislativa, fue ella quien quitó el candado precisamente al final de la sesión de la Asamblea. Entonces, todo eso estaba planificado y había que aguantar y la presión, porque sabes también que en los juegos políticos en cualquier momento alguien se te va a echar para atrás y no salen los votos y ya te quedó el candado, pero tienes que correr el riesgo, ¿no? De decir, bueno, si aquí no hay ninguna posibilidad y en la otra hay la posibilidad, veamos si sale, ¿no? Y al final, bueno, salió. Entonces me parece que tendríamos que ver como los distintos ángulos que este proceso tiene. No es solamente el trabajo conceptual y lo teórico que tendríamos que discutir alrededor del significado del matrimonio, de las familias homoparentales, sino también cuál ha sido la estrategia política que se ha traído para que realmente se logre lo que hoy tenemos. Curiosamente, yo les decía que hay 10 países que tienen garantizado el matrimonio, hay 12 países que tienen otros tipos de uniones, otros nombres, y que tienen muy parecidos los derechos que tienen al matrimonio, y hay otros que tienen algunos derechos, 9 países más que tienen algunos derechos, pero mucho más limitada la perspectiva. Pero de todos estos, a pesar de que solamente 10 países tienen matrimonio, son 13 países que tienen el derecho a la adopción. Y ahí incluiríamos
bueno, está Sudáfrica, Israel, Andorra, Bélgica, Dinamarca, Islandia, Holanda, Noruega, España, Suecia, el Reino Unido, Argentina, Brasil, México, Canadá, casi en todas las provincias de Canadá, algunos estados de Estados Unidos, y en Oceanía está el territorio capital, New South Wales, no me acuerdo la traducción, Australia, la parte oeste de Australia, donde estaba también asentado. Entonces, lo que vemos es que el camino hacia el reconocimiento de la adopción es un camino que camina, la ruta va por distintos caminos, y que lo que tenemos que ver es, bueno, ¿cuáles son los derechos realmente que nosotros estamos buscando? Porque yo creo que a pesar de la gran satisfacción que hemos tenido con el lugar en donde se colocó a México, porque no solamente fue un beneficio para el Distrito Federal, sino que fue para todo el país al final, ¿no? Yo creo que donde se colocó México con esto, yo creo que lo que tendríamos que ver es, realmente es una agenda que no está muy clara cuál es el significado que esto tiene para un movimiento social como el que nosotros somos. Es decir, dentro de nuestro propio proceso político de la construcción de esta ley, lo que nosotros discutíamos mucho era, bueno, quienes estábamos defendiendo esta ley estábamos en el interés y disposición de casarnos. ¿Quiénes iban a casar en la primera boda esta que se organizó? Y por supuesto que la mayoría de los que estuvimos ahí decíamos en absoluto no. Entonces ahí empezó la tensión también de que, bueno, entonces yo estaba totalmente clara de que a mí no me interesa casar el matrimonio, y a mí me tocó ser la vocera oficial casi todo el proceso, ¿no? Entonces eso era también como una dificultad de cómo enfrentar. Éramos 3 personas quienes estábamos principalmente con el micrófono, lo que a mí me tocó más participar en las ruedas de prensa, pero que había también que articular los argumentos de decir, ¿cómo yo voy a hablar a favor del matrimonio si yo estoy totalmente fuera del interés de esa institución, con formar parte de esa institución? Entonces me parece que fue parte también como de la estrategia de estar discutiendo entre nosotros cómo separar lo personal de lo político, cómo separar la ideología de los derechos, ¿no? Entonces eso fue también un proceso que me parece que es muy importante, y el mirar cómo nosotros en una cultura de derechos humanos, precisamente como ha señalado Marcelo, y en eso tendremos que hacer un reconocimiento claro, es decir, es que independientemente de que yo quiera o no quiera, esta es una política pública que va a proteger a la población, que va a proteger los derechos de un sector, y eso no está en cuestionamiento, ¿no? Eso me parece que nosotros como activistas del movimiento LGBT también tendríamos que tener una discusión con respecto a cuáles son nuestras posiciones personales con respecto a una serie de cosas, y cuáles son las estrategias políticas que tenemos respecto de eso, y no tratar de marcar mi interés personal por sobre la causa por la cual estamos trabajando. Y me parece que esa es una fuente de conflictos muy frecuentes, ¿no? Y que se anteponen los intereses individuales más que las cuestiones políticas. Solamente quería hacer referencia, porque no quiero tampoco dejar de lado de hablar qué pasa con las familias. A mí me parece que realmente la situación que las parejas homoparentales enfrentamos es una situación muy similar a lo que se enfrenta en las otras parejas, en las parejas heterosexuales. Quiero decir, nosotros entramos a formar parte de familias, en muchas ocasiones, de familias porque a partir de que la pareja tiene hijos. Más que en México no ha habido un boom tan fuerte como en Estados Unidos y en algunos países de Europa para la inseminación artificial y la construcción de familias. Sí hay, pero es un grupo reducido todavía. Y yo no veo que apunte para un boom muy fuerte por ahí, por lo menos en un corto plazo.
Entonces realmente las familias homoparentales que nosotros tenemos son familias que tienen otras características y que tienen que ver con la proveniencia de esos hijos, de esa descendencia a partir de otra familia, de otra relación. Entonces, realmente los conflictos que se dan, y eso me parece que es algo que tendríamos que trabajar junto con las parejas heterosexuales, de hablar qué pasa con la crianza de hijos ajenos, qué pasa con cómo nos colocamos, cómo la pareja construye familia, esta nueva familia, y cuál es la relación realmente que se establece con estas criaturas, porque depende de muchos factores, es decir, depende de la edad de las criaturas, por supuesto, ¿no? Entre más grandes es más difícil, pero eso yo digo, pasa igual. Yo lo que veo en la terapia de familia se habla mucho de que el problema cuando los hijos ya están grandes y entra un nuevo miembro de la familia, una nueva cabeza en la familia, es un desastre, porque ya las criaturas están formadas, o sea, se exige una cierta estrategia para poder, una intervención para facilitar la incorporación de esta nueva persona. Claro, en el caso de que es una pareja homoparental, es mucho más difícil porque hay que enfrentar además la homofobia social, ¿no? Entonces, pero eso es otro factor que cruza, pero en general la dinámica de la familia, podemos decir, es muy similar y depende de cómo la pareja propietaria de la familia original adopta a ese otro miembro. ¿Qué lugar le da? ¿Le da autoridad? ¿No le da autoridad? ¿Hay posibilidades de comunicación? Si ustedes miran, los procesos familiares son muy parecidos. Incluso los procesos de divorcio, en las separaciones, cuando hay hijos, son procesos muy parecidos. Cuando se logró establecer realmente una relación con las criaturas, hay procesos muy similares. Entonces yo creo que tendríamos que hacer un trabajo mucho más colectivo. Tendríamos que ver cuáles son las estrategias que tendríamos que seguir para poder aprender unos de otros, porque también en la heterosexualidad muchas cosas se dan por sentado porque son heterosexuales, porque no hay nada que cuestionar, pero realmente hay muchos elementos que desde la homosexualidad pueden contribuir también al análisis de las relaciones heterosexuales. Entonces yo creo que ahí tendríamos que, o sea, ¿qué pasa en la crianza de las criaturas? Pasa igual que cualquier familia, y lo que necesitamos es desarrollar estrategias que nos permitan reconocer mucho más estos procesos y que sirvan tanto para las parejas heterosexuales como para las parejas homosexuales. Entonces creo que por ahí tendríamos un trabajo muy interesante y que el desafío más importante que tenemos realmente está en cómo enfrentamos la homofobia social en el trabajo y en las escuelas para las criaturas. Entonces yo creo que ahí tenemos un trabajo muy importante que hacer, que ahí sería nuestro foco principal, donde tendríamos que ir tal vez evaluando, revisando los procesos que han tenido en países en donde han seguido mucho más de cerca estos procesos, como en Estados Unidos, que hay un montón de literatura sobre familias homoparentales y la relación con los profesores. Bueno, allá hay organización de profesores y padres de familias muy fuertes. Entonces eso facilitaría en mucho el proceso de crianza para estas nuevas familias. Muchas gracias. Me interesa comprender cómo es que transcurre el emparejamiento entre personas del mismo sexo, tanto parejas por sí mismos, la homoparentalidad. Entonces en México, pues cuando hice el doctorado, hice una investigación pues, muy interesante, que además salieron muchas cosas, que además plantea cosas que mucha gente no quiere escuchar, pero eso es la academia tiene que decir lo que la sociedad no quiere escuchar. Por ejemplo, que las parejas duran más, las parejas del mismo sexo duran más cuando son sexualmente abiertas y no monogámicas exclusivas. Entonces la gente, ¡ay, Dios mío! Es como así que las parejas duran más, porque yo hice modelos matemáticos, regresiones, porque yo mi doctorado es en población. Entonces a la gente que hace política pública no quiere escuchar esas cosas porque ese modelo por el cual se han hecho grandes movilizaciones políticas es un modelo muy conservador de familia, el modelo monogámico, de A2, o sea, es un modelo muy convencional, y yo siempre lo planteé esta semana que me invitaron al CUEC y también casi me linchan, porque
yo planteo, a partir de mis propias investigaciones, que el movimiento gay a veces es muy conservador y muy movimiento de derecha. Porque mientras que por otro lado venimos deconstruyendo la familia, venimos haciendo un esfuerzo porque se amplíe una cosa que llaman los teóricos el Big Bang en la teoría de familia. Por otro lado, el movimiento gay dice no queremos familia, queremos matrimonio, queremos niños, que está muy bien, me parece que está muy bien, pero que me parece que esa no puede ser solamente la lucha. Eso no puede ser la lucha, especialmente en Colombia. Yo reconozco que México tiene una historia muy bonita y una historia muy interesante de movimiento social de más de 30 años, pero en Colombia pasa una cosa muy particular y es que todos los derechos se han conquistado sin una sola movilización social. O sea, en Colombia tenemos todos los derechos, todos, matrimonio, no matrimonio, se llama unión marital de hecho, pensión, seguridad social, migraciones, todo el tema penal también se modificó, todo el movimiento de desplazamiento forzado, quien es víctima, ¿no? Incluso las parejas del mismo sexo, pero no hubo una sola movilización en la calle. Entonces es una cosa particular. O sea, ¿cómo es que un país gana todos los derechos, reformamos más de 80 leyes, las reformamos todas, sin una sola movilización social? O sea, no hubo una marcha pidiendo derechos. Entonces, Héctor, que estuvo, pudo comentar el caso en Colombia, pues claro, se hacen unas marchas, en Colombia van 20.000 gatos, no, ni 20.000 menos, no van 20.000, creo que van 5.000 personas, en una ciudad de 10 millones de personas como Bogotá, que está muy bien, eso no se mide por el número, pero realmente eso pasa por un proceso de cómo un movimiento politiza su propia experiencia y cómo politiza sus proyectos de vida, y Colombia es yo creo que es los ejemplos paradójicos en América Latina, donde hay una movilización. Entonces, yo lo que voy a plantear, espero no aburrirlos y que el tiempo me alcance, a donde pueda la ponencia creo que está, creo que quedó en el CD, no sé si alcanzó a estar en el CD. Yo traía una presentación, pero hubo problemas técnicos, de última hora que les puedo presentarles. Voy a hacerles como una invitación teórica, pues, desde el departamento donde yo trabajo, desde la revista, es que nosotros tenemos una preocupación, los que hacemos investigación en familia, y así que reconocer, yo pienso que nosotros estamos invitando a que hagamos una deconstrucción del concepto de familia. Hay que deconstruir el concepto. Nosotros pensamos, no podemos seguir remontando a un edificio conceptual nuevas realidades, y el concepto sigue vivito y coleando y nadie no lo hacemos críticamente. O sea, es un edificio conceptual que está parado, como nosotros lo planteamos, en una trilogía de prestigio. El concepto de familia, desde sus orígenes, que es un concepto moderno, por lo menos como lo entendemos, desde el siglo XVIII, es un concepto moderno que está parado en 3 elementos fundamentales, que son la heterosexualidad, la corresidencia y el parentesco. O sea, familia en cualquier rincón de este planeta cumple esas 3 características. Y tú la puedes definir como quieras: corresidencia, heterosexualidad y parentesco. En Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, esas 3 cosas están ahí. O sea, porque es una cosa más o menos como los estados fueron montando como su propia perspectiva. Entonces, desde ahí nosotros estamos invitando que no sigamos montando. Entonces, lo que nos inventamos son palabras nuevas para que quepan ahí. Entonces, a la gente, por ejemplo, aquí cuando yo la gente decía, es que ahora somos familias queer. Yo digo, no. Es que ahora todos somos familias homosexuales. No, pues peor. No. Nosotros pensamos que no podemos, que me parece que tenemos que hacer un acto del camino, invitar a los académicos del movimiento a reflexionar sobre el concepto de familia. O sea, no podemos seguir montando cosas y montarle a un edificio conceptual, sobre todo nuevas realidades a un concepto tan arcaico, tan convencional como la familia. Entonces, desde ahí voy a hablar. Dice, la comunidad académica organizada en torno al objeto de estudio llamado la familia, entre comillas, resalta la importancia que tiene esta en la estructuración y funcionamiento de la sociedad y reconoce en ella su diversidad y su poliformismo. Sin embargo, llama la atención cómo, cuando se habla de diversidad familiar, se reconocen muy tímidamente las organizaciones familiares que socavan la herencia de la modernización, es decir, basadas en la tendencia a la nuclearización de la familia. Recuerden que en la teoría de familia, un autor se llama Talcott Parsons, nos dijo, las familias todas vamos a ser nucleares, papá, mamá y 2 niños. Ayer hablábamos de eso, o sea, es como el modelo. Y de hecho los niños en las escuelas, cuando pintan, familia, papá, mamá y 2 niños. Es como la tendencia a la nuclearización, toda la tendencia al patriarcalismo y especialmente lo que nosotros llamamos la trilogía de prestigio, soportada en la heterosexualidad, el parentesco y la corresidencia. La realidad familiar de hoy tiene un sustento en procesos de modernidad, pero no una modernidad hegemónica ni homogénea, sino polivalente, heterogénea y diversa, como fue concebida en su proyecto original. Eso es una status quo, en un claro reconocimiento de una ciudadanía que se basa en el restablecimiento de derechos y no en la discriminación, que es el proyecto contemporáneo. O sea, todo el reconocimiento de los movimientos de la comunidad LGTB se basa en un restablecimiento de derechos, una ciudadanía plural y no en la discriminación.
Dice, escribir sobre familias no es una tarea fácil y menos sobre sus organizaciones alternas. Nosotros lo llamamos, en este marco de cosas, en esta marea como tal, la transformación, las llamamos formas alternas de familia. Así, eso también es un concepto que está en discusión, mientras que no resolvemos el asunto como de otra manera. Es decir, aquellas que actuando como una familia no constituyen familia desde la concepción convencional del término. O sea, no están metidas ni en la heterosexualidad, ni en el parentesco, ni en la correspondencia. Porque una pregunta que yo siempre me hago es, bueno, las parejas del mismo sexo, ¿qué tipo de parentesco construyen? Cuando hay dos mamás, ¿cómo la trama parental ahí? Cuando hay dos papás, ¿cómo construimos parentesco? Entonces son la doble maternidad, la doble paternidad, quién es tío de quién. Entonces creo que esa trama del parentesco que viene de esto nos lo plantea muy bien. En términos, es un ejercicio totalmente moderno que tendríamos como que revisar. Esta ponencia entonces es un intento por descifrar el lugar de las formas alternas de familia, partiendo de una revisión o de la construcción de ese objeto histórico llamado familia, para luego plantear cómo un desconocimiento teórico se traduce en algo que Flores ya decía, que es el desconocimiento empírico. A mí aquí, yo aparte que me formé en el Colegio de México, yo tengo amigos que dicen que aquí en México ya se pregunta en el censo sobre parejas del mismo sexo. Yo digo no, o sea, yo digo no, porque el censo, aquí el INEGI, que quedan aguas calientes, introducir esa pregunta que es la vinculación del Estado civil entre dos hombres y dos mujeres. Esa pregunta, pues, una pregunta muy sencilla del censo, no se introdujo en el censo de 2010. O sea, no se introdujo. Entonces, aquí en México no sabemos cuántas parejas del mismo sexo hay, independientemente de que estén casadas o no. O sea, no tenemos, porque hay una negación política de ese asunto. O sea, no queremos visibilizar ese asunto porque tiene un costo, no tanto por lo que vale introducir esa pregunta, sino por lo que eso implicaría en términos éticos, por lo que implica sociales, de visibilizar el impacto que esto tendría en el país. Bueno, luego yo lo que hago en la ponencia, eso me lo voy a acercar, es un poco plantear como el encuadre teórico de cómo surgen los estudios de familia en América Latina y en Estados Unidos como campo de estudios. Los estudios de familia surgen en los años 30 del siglo XX, muy aparejado con todo lo que es el proceso de modernización que venía y de transformación social. La teoría fundante de los estudios de familia es el estructural funcionalismo, eso hay que entenderlo, con pasos a la cabeza, y esa teoría hay que entenderla también en un ejercicio de comprender como nuevo sujeto moderno. Sin embargo, hay unos autores que plantean que desde los años 70, más o menos, se produce una cosa que se llamó el Big Bang, la teoría de familia, una onda de críticas internas que miraron el campo de familia lideradas por las feministas, por las minorías sexuales, las minorías raciales, las minorías étnicas, los fenomenólogos y los rigorizados interaccionistas simbólicos, y así el campo entró en un pluralismo y en un autocuestionamiento que lo permite hoy en día. También el campo de los estudios de familia, hicieron desde lo que se llamó la Escuela de Campios, hicieron una contribución muy interesante, porque recuerden que los que trabajamos este asunto, Paxson decía que todas las sociedades se tendrían a la neutralización, todas, México, todas. En el proceso de modernización todos íbamos a ser familias nucleares. Lo que hicieron el estudio de la Universidad de Cambridge fue demostrar que históricamente en sociedades tradicionales también la familia nuclear era el modelo dominante. O sea que eso era producto de la modernización, y eso se entró una crítica muy fuerte diciendo que en diferentes momentos de la historia de la humanidad, especialmente siendo demografía histórica, había familias nucleares por todos los momentos históricos. Entonces esto entró como en un cambio muy importante. Dice, sin embargo, a pesar de la onda expansiva del Big Bang y la teoría de familia, el concepto de familia no ha sido cuestionado profundamente por las principales corrientes teóricas que soportan el campo. Podría afirmarse que a pesar del conocimiento que se tiene de la realidad familiar de hoy, la tradición paxsoniana tiene ahora un peso muy significativo en la forma como se estructuran y argumentan los discursos en torno a la familia y cómo esto se traduce en políticas y programas de intervención. Es increíble, a pesar de que llevamos tanto tiempo y que hay una visibilización de las nuevas realidades familiares, la teoría estructural funcionalista sigue vivita y coleando para explicar la familia. Hablamos de estructura, dinámica interna, funciones, roles, tareas, una cosa que a veces nos llama mucho la atención. Catherine Allen dice, por ejemplo, que específicamente para las familias que tienen como sustento una sexualidad no heterosexual, la orientación sexual está por decir completamente ignorada en las prestigiosas revistas que publican estudios de familia. Es decir, una corriente objetiva que estudia las familias está prejuiciada porque la diversidad familiar de hoy de los diferentes momentos históricos tiene una ideología dominada por el prototipo norteamericano de la familia. En muchos de los casos esta versión de la familia excluye la diversidad familiar que muchos eruditos de familia realmente viven. O sea, es
Cuando vamos a ver, ustedes de pronto se toman una curiosidad por mirar las 10 revistas más importantes que hay de familia en Estados Unidos, la publicación sobre parejas del mismo sexo es muy chiquitica, casi invisible. Hay una intención también política de no publicar ahí temas de familia en los Estados Unidos. En América Latina, nosotros cuando inauguramos la revista latinoamericana de familia, el primer número que los invito a que lo bajen es sobre familia y diversidad sexual. El primer número. Porque queríamos que inauguráramos ese número de la región mostrando que era una revista crítica en el tema de familia, o sea que no estábamos casados. Entonces, si lo quieren bajar, tiene artículos muy interesantes, tiene 10 artículos sobre ese tema, está en el portal de la Universidad de Caldas, en Colombia, y se meten a revistas, y ahí está la revista Latinoamérica, y el primer número está dedicado a una mirada de cómo está el tema de la diversidad familiar en América Latina, porque pensamos que nosotros, era la apuesta política también de la revista, diversificar, mostrar un poco la diversidad. Bueno, después de este asunto, hay como un encuadre, algunos teóricos dicen que esas nuevas realidades familiares se pueden encuadrar en lo que se llama la segunda transición familiar. Una primera transición familiar, dicen algunos teóricos, fue con este proceso de modernización desde los años 40 hasta los 70, una tendencia a la nuclearización, y ahorita hablamos de una segunda transición familiar, donde caben como todos estos nuevos modelos familiares. Ayer nos hablaba el diputado de que aquí en México, creo que él estaba un poco en las cifras, sobre los hogares unipersonales. En el último censo, en el 2000 que yo consulté era el 11%, y él decía que era el 5%, en Colombia vale el 14% la gente que vive sola. Y eso me parece que es un dato. Si Colombia tiene el 14%, la Ciudad de México tiene que tener más. Brasil tiene datos más altos sobre gente que vive sola. Y esas realidades como los hogares homoparentales, las parejas del mismo sexo, pues hacen parte cada vez de ese mosaico variopinto en el cual se mueve como la familia y también como esa opción que hoy en día tiene la gente para vivir sola. Bueno, yo quiero meterme un poco como a una definición de lo que nosotros, cómo entendemos las formas alternas de familia, ¿sí? De tiempo, de las formas alternas de familia, para que ustedes entiendan un poco como el concepto de cómo nosotros entendemos la diversidad sexual entendida en este campo de familia. Es una propuesta que tenemos en construcción, como es una propuesta que estamos construyendo un grupo de investigadores. Dice: la definición de familia tiende a centrarse en un número de características típicas con el fin de identificar una clase de unidad social. La concepción convencional de familia desconoce por lo general las relaciones sociales involucradas en actividades específicas sustentadas en una significación emocional e insiste en el paradigma de asociar familia con gente relacionada por sangre, matrimonio y por residencia. O sea, es una insistencia desde todos lados. La sangre, de hecho, dicho que dice la sangre es más fuerte que el agua, pesa más que el agua. O sea, la sangre es fundamental, el matrimonio y la correspondencia, tendiendo a excluir los arreglos sociales donde se involucran la misma dependencia y relaciones diarias afectuosas y que los sujetos involucrados consideran a sí mismos una familia, es decir, las parejas de lesbianas y gays que viven juntos, los compañeros de edad compartiendo recursos financieros y proporcionando los apoyos diarios necesarios, y gente en otro tipo de relaciones que comparten recursos materiales, se expresan cuidado y protección y tienen conexiones emocionales profundas, son todos excluidos. O sea, la gente, por ejemplo, dos amigos que vivan juntos no son familia, por tanto que vivan juntos por mucho tiempo. Es increíble, y creo que pasa en México, creo que pasa en todas las sociedades, dos hermanas o dos hermanos que envejecen, o tres hermanos que envejecen porque quedaron solteros, entre ellos mismos no se pueden heredar una pensión. Es increíble cómo nosotros tenemos un desconocimiento nosotros venimos haciendo un trabajo político de politizar la hermandad, porque a nosotros nos parece muy delicado que, por ejemplo, que en los países nuestros con una precariedad social, dos hermanas viejitas que envejecieron solteras, la de una de ellas tuvo una pensión y la otra la cuidó, y cuando se muere la que tenía la pensión, la otra queda en la calle, porque el Estado no le puede entregar la pensión. Nosotros venimos haciendo un esfuerzo por politizar la hermandad y diciéndole al Estado: la hermandad tiene un peso fundamental, como la tienen también las parejas del mismo sexo y la amistad, porque creo que nosotros, de lo que venimos convocando, es tenemos que politizar más relaciones sociales, no solamente las basadas en la sexualidad, porque también creo que politizar la hermandad es un proyecto que tenemos que tener, y en eso me parecía importante las sociedades de convivencia, porque las relaciones no pueden ser ya tres en términos de amigos. ¿Por qué no? Porque tres amigos no pueden firmar una sociedad de convivencia, y porque todos tienen que estar montados en la figura del matrimonio. O sea, es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué no podemos, por ejemplo, el tema de la hermandad a nosotros nos preocupa mucho, y estamos iniciando desde Colombia una reflexión interesante, que politicemos la hermandad, especialmente en la gente, los adultos mayores. Yo creo que aquí en México debe haber muchas viejitas y viejitos que envejecen como hermanos.
¿sí o no? Muchos. Y cuando se muere la viejita que tenía la plata, el dinero, la otra queda en la calle. Entonces nosotros pensamos que eso hay que politizarlo si queremos realmente ampliar la caja de derechos en el tema familia y realmente no generar nuevos excluidos sociales de este sistema. Bueno, entonces, este andamiaje conceptual llamado la familia tiene un basamento en 3 ejes teóricos y epistemológicos fundamentales que yo denomino con otros la trilogía de prestigio, la correspondencia, el parentesco y la heterosexualidad. Cualquier disertación académica, discurso ético religioso y políticas públicas del Estado en torno a este grupo social tienen como sustento esta trilogía. Es increíble que cuando uno revisa cómo la gente define familia y siempre esa relación, vivir bajo el mismo techo, comer de la misma olla, tener relaciones sexuales y tener niños, y es que es como la pretensión de este grupo social. Dice, sobre los 2 primeros elementos de la trilogía, o sea, sobre el tema de la correspondencia y el parentesco, existe una vasta literatura que ayuda a comprender la esencia de estos conceptos en la definición de familia. Sobre el tercero, o sea, sobre el tema de la heterosexualidad, se considera inherente, un elemento subsumido a cualquier distinción, un elemento obvio en la definición basado en la diferencia sexual y la procreación de la especie humana. Ser biológicamente diferente explicaría entonces algo tan evidente, entre comillas, como el hecho de que para que exista familia se necesita de un hombre y de una mujer que interactúan sexualmente como elementos sustantivos. Podría afirmarse que todo el conocimiento de la familia como organización social ha tenido como insumo estos elementos y le ha permitido obtener su estatuto científico propio. O sea, un campo que se llama en Estados Unidos la familiología. Está montada sobre esa diferencia y creo que ahí desde los movimientos de la academia crítica es como metemos como dos causas de realmente diversidad familiar. Sin embargo, cabe preguntarnos qué sucede cuando las cosas no funcionan como convencionalmente han funcionado, especialmente cuando la correspondencia y la heterosexualidad no son la norma para todos los arreglos domésticos. Debemos seguir hablando de la familia, o estas rupturas implican construir nuevas categorías de análisis para ampliar la noción hasta ahora conocida. Despojar la familia como objeto de estudio de su esencialismo histórico y someterla a una revisión crítica de los anclajes en los cuales se las ha conceptualizado e intervenido públicamente implica ya a una revisión que ha empezado por ejemplo en el campo del matrimonio. Hay muchos teóricos que ya han comenzado a criticar muy fuertemente el tema del matrimonio. De hecho, en México, hasta hace muy poco, las nociones se cambió el concepto, creo que hasta el 2000, el tema del matrimonio, los legítimos, que era una cosa totalmente pues como más premoderna, ¿no? Pues como la gente nombra hijos legítimos, matrimoniales, extramatrimoniales, que eso es lo que hace crear diferentes tipos como de personas. También ya empieza una discusión muy interesante del tema del parentesco y la filiación, y los franceses en eso nos han estado dando lecciones muy interesantes de cómo construir el parentesco. El problema es que nuestra sociedad y nuestra civilización está montada sobre el parentesco heterosexual. O sea, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar todo lo que las parejas del mismo sexo y la homoparentalidad, cómo estamos fracturando el edificio del parentesco. O sea, eso es una cosa que va a implicar, por eso los franceses, y hay algunas teóricas que se rasgan las vestiduras como François y Pierre, diciendo es que esto nos está separando nuestras bases de la civilización. O sea, yo no sé si ustedes alcanzan a dimensionar el impacto político tan fuerte que tiene esta minoría, porque realmente acá les voy a mostrar esto cuánto pesa en los censos, y estamos hablando de una minoría, pero que tiene un impacto muy grande como en el censo. Dice, sin embargo, las organizaciones sociales que subvierten este orden establecido de cosas, y en especial los emparejamientos entre personas del mismo sexo, correspondientes o no, requieren explicaciones y la generación de un nuevo discurso y de una nueva epistemología que, partiendo de la revisión del discurso hegemónico de la familia, puedan conducirnos a hablar de las familias en plural. Pero yo pienso que en este caso, como lo plantea Eric Fasán, él dice que nos debemos hablar de la familia de las familias, pero yo siento que esto no es tan fácil. No solamente decir que ahora somos las familias, pero decimos, bueno, pero ya hemos revisado críticamente el concepto de familia, realmente. Es como la invitación. O sea, la invitación que nosotros queremos hacer, un grupo de personas que trabajamos este asunto, es no nos asimilemos tan fácilmente. O sea, no nos asimilemos, la verdad, todos somos familia. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer una revisión crítica, tenemos que sentarnos a mirar ese andamiaje conceptual político en el cual está montado ese concepto de familia y esa trilogía de prestigio basada en la heterosexualidad, la conciencia y el parentesco. Explicar nuevas organizaciones sociales con discursos anclados en un patrón de normalidad, de pauta social y de una relación desigual de poder puede tener una intención de asimilación y de normalización que política y socialmente pueden ser peligrosos en términos de invisibilizar los movimientos sociales que soportan estas nuevas construcciones sociales. Hay que hacer un llamado también. Ahora que todos somos familias, es una acción de normalización, y Foucault nos hacía una advertencia de decir, ojo con la normalización. Ojo
es a la invisibilización, a volvernos, como yo digo, lo decía el web, a volvernos decentes. Ahora todos somos decentes, buenas personas, vivimos de a dos, rentamos un departamento en la Narvarte, ya los vecinos no nos pueden decir nada. O sea, nos volvimos decentes y dejamos de ser chusma. Yo en eso pienso que para México yo invito a que me parece que hay que hacer un poco de historia. Y me parece que los mexicanos y las mexicanas soné como a Vicente Fox, ¿no? Los mexicanos acá, que son de las nuevas generaciones, me parece que deberían de leer dos cosas clásicas para volver, como para sacudir el movimiento gay, que yo leí cuando estuve aquí, que a mí me movieron mucho. Uno es volver a leer el ensayo de Diana Frati y Gina Batista, Liberación Homosexual, que era una cosa contundente, así era una cosa de izquierda, realmente militante, que se escribió en el año 71. Me parece que hay que volver a leer esos libros, sacarlos del olvido y volverlos a poner en el centro, porque es que el movimiento gay ahora es un movimiento bastante decente. Entonces yo creo que hay que volver a leer a las clásicas. Y me parece que tenemos que volver a leer a José Joaquín Blanco, En ojos que da pánico soñar. Porque a mí me parece que esos dos, José Joaquín Blanco y estas dos mujeres, nos dijeron, ojo, hace 30 años, hace 40 años, nos dijeron, mucho cuidado. Y me parece que el movimiento gay de hoy en día cayó en lo que ellos nos dijeron, mucho cuidado, porque esto es como un movimiento de resistencia, un movimiento de la pluralidad de los amores, de la pluralidad amorosa, y entonces ahorita resulta que todos los por decencia, que está bien por el tema de los derechos. Ahí hay una cosa que yo quiero plantear, y quiero para que la discutamos, de eso se trata aquí, de eso se trata de discutir. Yo pienso que hay que tener derechos para las parejas, pero eso no puede ser el objetivo. Yo pienso que los derechos deberían de ser para las personas, independientemente que se casen o no. O sea, yo tengo que tener derecho a una pensión para la vejez, a mi vivienda, a la salud, cáseme o no. O sea, me parece que yo tendría que casar. O sea, que eso sea una elección, está bien. Que yo quiera adoptar ellos, está bien, pero que mis derechos como ciudadano no se reduzcan al matrimonio. Y me parece que lo que tendríamos que luchar, y en eso yo estoy de acuerdo con José Joaquín Blanco y con ellos, era que los derechos hay que buscarlos para que sean individuales. Claro, eso nos mete a una discusión profunda desde las teorías de justicia. Y también derechos de grupo, porque los derechos de grupo como que colapsaron. Por concentrarnos en el derecho al matrimonio, que está muy bien, yo siento que está muy bien, es un paso que hay que dar. No podemos dejar de lado a la gente que no se quiere casar. Entonces los derechos para ellos, ¿qué dónde quedaron? El derecho a una pensión digna para alguien que se quiere quedar soltero y quiere coger, solamente coger, pero no quiere enamorar de nadie. ¿Dónde quedan los derechos para ellos? El derecho a una salud digna, a que le pueda el Estado prestar ciertas cosas. Me parece que ahí tenemos que discutir, y yo los invito a que ahorita en la discusión hagamos una discusión en ese sentido. O sea, realmente concentrar todo el esfuerzo en el matrimonio, o los derechos individuales, derechos de grupo, porque hay gente que quiere compensar ese asunto también. Entonces nosotros también el tema de familia, sí, muy bien, pensémoslo ahí, pero pensemos las otras dimensiones que tiene como esta problemática. Bueno, aquí yo hacemos una revisión de lo que es el concepto de familia, y planteamos una definición que llamamos formas alternas de familia, y decimos que constituyen una gama de relaciones mixtas que van desde las nociones clásicas de correspondencia y heterosexualidad hasta involucrar la espacialidad indirecta de las relaciones sociales. Esto es otro rollo distinto que tiene que ver con las familias en situación de transnacionalidad, que es un tema también que trabajamos, porque las familias de migrantes quiebran una noción básica de las familias, que es la corresidencia. Entonces, invita a pensar otro asunto, pero eso no es objeto de discusión acá. Las familias, la homoparentalidad y las parejas de gays y lesbianas no correscientes, como las que sufren los procesos de migración internacional. Hace parte también de este abanico los arreglos domésticos no familiares, que no son reconocidos como familia en la teoría social tradicional, pero que sus miembros se reconocen a sí mismos como familia, es decir, sus concepciones quiebran la noción de parentesco consanguíneo. Y eso hay teóricos muy buenos que trabajan en este asunto, como Carl Weston en Estados Unidos, donde la gente dice, dos amigos, una pareja, y dice, yo no tengo que ver nada con mi familia, rompí con ellos porque no me entendían, y mi familia por elección son estos. O sea, son esos que son mis amigos, esos realmente son mi familia, y eso pues quiebra esa noción de parentesco. Podría afirmarse en principio que las formas alternas de familia pueden tener dos sustratos, diferentes en algunos casos y complementarios en otros. En el primero, esta alternatividad familiar que yo llamo, tiene un eje basado en la noción de espacio-lugar, que como categorías implica pensar este asunto de manera distinta, desbordan la cohabitación. Y en una segunda apuesta, las formas alternas de familia tienen un contenido basado en una sexualidad diferente a la heterosexualidad, pudiendo constituir unidades domésticas de diferente tipo. O sea, los parejas del mismo sexo tampoco son una unidad. Ahí también hay una diversidad impresionante de la gente, de los arreglos domésticos que la gente construye. Por ejemplo, yo he encontrado en las mis investigaciones un arreglo que en Estados Unidos se llama
living apart together, viviendo juntos pero separados, y las parejas del mismo sexo no quieren apostarle a eso. Tú sigues en tu casa, yo en la mía, y nos vemos cada 8 días y la pasamos chévere, nunca dejamos de ser amantes. En últimas veces somos seguir apostando, porque también hay un elemento fundamental, y es que lo primero que trabaja un amor es la correspondencia y la construir lo que llama el concepto de la domesticidad. Yo sé que los que vivamos en pareja, sabemos que lavar calzoncillos, tazas, loza, trastes, estar pendiente de plantas, matos, gatos, esas cosas van minando la vida doméstica. Eso lo va minando, y eso está pues, muy investigado, muy documentado por muchas investigaciones. Pensar las formas alternas de familia implica reconceptualizar la familia y no añadir o asimilar las nuevas organizaciones familiares a las concepciones establecidas, en tanto la teoría de familia refleja los desequilibrios de poder en la sociedad. Actualmente no existe un ejercicio crítico sistemático que estimule una revisión de la teoría fundacional de la familia como objeto de estudio por parte de las ciencias sociales. No se puede seguir utilizando el rótulo poliformismo familiar de nuestro tiempo o diversidad familiar como expresiones acríticas que reflejan una supuesta variedad de organizaciones familiares. Es más, las mismas definiciones de familias homosexuales o familias queer constituyen expresiones académicas generadas en medio del silencio para nombrar estas nuevas realidades, pero que terminan enrareciendo la discusión y la revisión. Por la reproducción de efectivos, comenzar a hacer como una prioridad del Estado, muy seguramente las parejas del mismo sexo comenzarán a ser seriamente legitimadas y cuestionadas. Esa es una hipótesis que yo tengo. O sea, mientras que estemos como estemos demográficamente, la cosa no desentona. Si esto se invirtiera, no estamos hablando sino una cosa como más largolenta, muy seguramente sí comenzaría a tener como un problema social, porque además yo también estoy convencido, como muchos, que los derechos sexuales no son de hoy para siempre. Siempre habrá regresiones. De hecho, hay que estar siempre muy vigilantes, señores, porque creo que aquí en México lo del aborto y los demás lo que hicieron fue cerrarse frente al tema del aborto. O sea, los derechos sexuales, en Colombia que tenemos la legislación para aborto de las más de vanguardia, está despenalizado en 3 casos, por lo menos, y es una cosa nacional, y ahora tenemos un procurador que parece un obispo, y el tipo dice que está prohibido practicar los abortos en cualquier clínica del Estado, o sea, el procurador. Entonces uno dice, Dios mío, o sea, la cosa no es, yo siento que los derechos sexuales no son de hoy para siempre, y en eso creo que hay que estar muy vigilantes, el movimiento tiene que estar muy expectante en ese sentido. Bueno, luego lo que yo hago ya finalmente en la ponencia es mostrar como algunas evidencias empíricas. Por un lado, es decir, miren, estamos hablando de un arreglo doméstico, de acuerdo a mis cifras, yo les voy a mostrar los cuadritos que traje, que en el distrito de Castro, que es así como la meca de la cultura gay, es la calle Castro en San Francisco, esa es como la meca de la cultura gay, y en el distrito de Castro, esa callecita, y lo que la colonia Castro, las parejas del mismo sexo son el 32% de los hogares, en la meca de la cultura gay. Entonces, eso que todo el mundo dice, ahí donde están los gays, si alguien quiere ver la cultura gay, pues se trae a la calle, 32%. En los demás países, mire, en California, o sea, donde está San Francisco, 1.3% de los hogares son parejas del mismo sexo, hogares homoparentales. En Colombia, en Washington, 4.6%. En Nueva York, así pues Nueva York es la capital del mundo, 1.2% de hogares de parejas del mismo sexo. En Puerto Rico, el 1%, en Canadá, 0.5%, en Nueva Zelanda, 0.6%, y en la Ciudad de México, a partir de mis cálculos, el 0.3% de los hogares, cálculos que yo hice a partir del censo. Y eso que no son parejas, estoy hablando de un conjunto un poco más grande. O sea, estamos hablando realmente de que los censos, las parejas de nosotros no pesan mucho demográficamente, y yo siento que lo que tendríamos que hacer, la primera cosa en términos demográficos, en Colombia ya se comenzó a hacer un movimiento, es ya que dijimos que queremos que el Estado nos regule, entonces también que nos cuente cuántos somos realmente, o sea, que introduzcan las preguntas propias en el censo de población para visibilizarlo realmente, porque además yo siento que parte de los mitos que hay alrededor de las parejas del mismo sexo es porque también hay muy pocas evidencias empíricas, y yo que hago este estudio sobre demografía en el área de parejas del mismo sexo, pues sería muy interesante uno poder comprender muchas más cosas allá. Por ejemplo, preguntas sobre el tema de la homogamia, que es increíble. Ayer teníamos una discusión con un grupo de amigos, y es increíble la Ciudad de México, una ciudad con más de 20 millones de habitantes, y los patrones de homogamia en la sociedad mexicana son muy altos. Son cerca del 60% de las parejas homogámicas, es quién se casa con quién. O sea, cuando nadie se casa con otro, qué tan igual o desigual es socioeconómicamente hablando. Es más o menos eso, cuando tú te casas. La Ciudad de México tiene patrones de homogamia por escolaridad muy altos, del 60%. De 10 parejas, 6 se casan con otro que es muy igual a mí.
En mis estudios, lo que yo he hecho para la Ciudad de México, las parejas de varones es del punto 8. O sea, la cultura gay es muy, la comunidad gay, bueno, mi estudio, que no es una muestra representativa, esa gente que yo entrevisté es altamente cerrada, con poca movilidad social, con poca movilidad en su estructura social, y creo que ahí ese tipo de preguntas pues se podrían resolver de una manera, si podríamos tener preguntas y en el censo que nos pudieran resolver mayores preguntas. Por ejemplo, todo el tema de la vida doméstica, cómo transcurre, que ahí tenemos como un gran vacío. Bueno, ahí hago como una revisión muy rápida, eso está en la ponencia, de qué pasa. También todo el tema de cuando tú entrevistas personas de parejas del mismo sexo, cuántas conviven, eso está más o menos en una persona, en un hombre gay o una mujer lesbiana. Si tú agarras 10, más o menos 4 tienen una relación de pareja al momento de la entrevista, lo que se puede encontrar, vamos triangulando datos. Y de los que tienen pareja, más o menos el 20% conviven con otra bajo el mismo techo, bajo el esquema pues, de conformar un hogar independiente. O sea, estamos hablando de que es un efecto de embudo, como sucede también en el mundo heterosexual, y en esto estoy de acuerdo con Gloria, no hay muchas diferencias entre parejas heterosexuales y parejas del mismo sexo. El problema es que donde más se ha avanzado en esos estudios en Estados Unidos, siempre los estudios en Estados Unidos sobre parejas es comparando parejas heterosexuales y parejas del mismo sexo, porque realmente podríamos entender la diferencia o donde no hay diferencia, y eso es lo que Gloria nos invitaba ahora, ¿cierto? Y me parece que es importante hacer ese tipo de investigaciones. Luego lo que yo les hago es contar cómo sucede, está la ponencia, lo pueden leer luego, cómo transcurre el tema del noviazgo, el tema del emparejamiento, cuánto duran las relaciones de pareja, que por lo general en la muestra que yo hice acá, y estamos encontrando algo parecido en Colombia, las parejas no duran mucho, tampoco, está más o menos, la media dura 12 meses, una relación de pareja, un año. Pues está bien, ¿no? Para los tiempos modernos un año ya es mucho aguante. Para eso no, eso es lo que dice Bauman, el amor líquido, ¿no? De nuestro tiempo, ¿no? Cuando la gente vive junta, en pareja, o sea, cuando corresiden, cuando conviven, más o menos la probabilidad de durar se multiplica, entonces duran entre 4 años más o menos. Y eso está cambiando, las nuevas generaciones, la gente más joven, también las relaciones duran menos. Los que somos mayorcitos, pero tiene que ver mucho con la historia del VIH, con muchos factores que hay ahí, la gente le acostó más a un modelo de pareja, más de emparejamiento. Finalmente, yo lo que hago es mostrar un poco cómo el tema de la maternidad realmente, cuando tú miras ya un conjunto social, es una cosa muy marginal en la vida de las parejas del mismo sexo. Es más común en las parejas de mujeres, de lesbianas, y muy poco en las parejas de hombres gays, por llamarlo así. Es muy poco, es un evento muy poco. Hay otras maternidades o paternidades más sociales, más que biológicas, pero realmente no como conviviendo, y tiene que ver desde restricciones biológicas hasta restricciones legales para el tema de la adopción. Gloria ya habló muy bien de ese asunto, me lo voy a pasar. Y aquí hay unas investigaciones pues, que nos han planteado. Finalmente, un tema que me parece que es importante investigar y documentar tiene que ver con el tema de la domesticidad. En México, cómo se construye la vida doméstica en las parejas del mismo sexo. Y aquí hay una cosa que hay que comenzar a construir. La gente piensa, es un mito, que las parejas del mismo sexo, como son dos hombres y dos mujeres que están montados sobre el paradigma de la igualdad. Y lo que han mostrado las investigaciones es que no están montadas sobre el paradigma de la igualdad, sino que también hay relaciones de poder muy fuertes ahí. Y hay mucha desigualdad, y hay mucha violencia también, como la hay en otras relaciones. Entonces creo que también se debe comentarlo. La única investigación seria, yo no sé en Brasil, porque no conozco Brasil, pero en América Latina, que se ha hecho, no en América Latina, en Estados Unidos, es un tipo que se llama Christopher Carrington, que él agarró y se sentó a convivir con parejas, y él encontró, dice, la desigualdad es inherente en las parejas del mismo sexo. Yo también encontré en la Ciudad de México, pero eso no está publicado, esos datos nunca los he publicado, sobre la vida doméstica. Yo encontré también mucha desigualdad, muchos desequilibrios de poder. Por lo general, el que tiene más dinero en la relación, o tiene más estatus social, tiene un doctorado, o tiene algo así, ¿sí? Es el que menos trabajo doméstico hace, es el que tiene una relación desigual, se generan relaciones desiguales. Y entonces Carrington lo que dice es que las parejas terminan construyendo, si las relaciones de poder hay una desigualdad, pues la gente termina construyendo como patrones de especialización. Uno clásico es, yo hago tal cosa, tú haces tal cosa, que es un patrón clásico. Y segundo, es que lo plantea Carrington, y creo que en América Latina algunas cosas pasan en ese sentido, es que quien tiene más poder, en últimas te da dinero y el otro se avienta al trabajo doméstico. O sea, en últimas alguien que termina asumiendo la proveeduría económica, o ella o él, porque tiene más posibilidades en el mundo laboral cada vez más precario,
Y el otro asume cuidado de plantas, niños, camas, barre, trapea, etcétera, etcétera. Pero es una especialización que la gente no la mete tampoco en broncas, sino que es como la gente trata como de llevar. Pero ahí en ese campo nos falta mucha investigación sobre la vida doméstica y sobre cómo construimos lo que llamamos la domesticidad, que me parece que ahí hay que hacer mucha investigación. Cuando vayan a me invitan, porque ahorita me interesa mucho. Gracias. En diversos países, particularmente en Colombia y en México. Me parece muy importante esta idea que plantea Gabriel de recuperar el reconocimiento de derechos para los individuos, para los grupos, sin perder de vista precisamente todos estos otros avances que se han dado en particular en este tema del matrimonio y la adopción, y también recuperar este planteamiento de que hay avances y regresiones en el reconocimiento de derechos, que es muy importante tener presente en la discusión y en el trabajo que venimos realizando. Bueno, pues vamos a abrir un espacio para dialogar con los ponentes. Me parece que hay aquí una serie de temas que vale la pena comentar. Entonces vamos a hacer 2 o 3 rondas de preguntas, comentarios, reflexiones que tengan ustedes en torno a lo que han planteado nuestros ponentes, y pues tienen la palabra. Sí. ¿Qué pasa con los derechos de las personas de la tercera edad, de los gays y las lesbianas de la tercera edad? Usted no retomó ese tema, me interesaría mucho, porque aquí en México para el 2020 la curva de edad va a tener un cambio muy fuerte. ¿Alguien más? El planteamiento de Gloria de separar el personal del algoritmo parece como así de gente, suena peligroso cuando el personal político presente en el movimiento social. Yo creo que no es exactamente la separación de lo personal de lo político, sino el reconocimiento de que son 2 niveles de organización diferentes. El hecho de que individualmente la gente no se quiera casar yo lo veo completamente independiente del movimiento de un colectivo para que no haya derechos complicados. O sea, no tiene nada que ver a que nadie se quiera casar, aunque todos los miembros del mundo quisieran ser esclavos. Si me explico, o sea, no tiene nada que ver lo individual con lo colectivo. En ese sentido se plantea como que hay que revisar la consigna de derecho. Son 2 niveles de organizaciones que al mismo tiempo se respeta el derecho a cuestionar el derecho familiar. Y en relación a la crianza, yo sí creo que las familias heterosexuales deberían poder tener Las feministas, pensando también como muchas mujeres son rechazadas dentro de sus propios grupos familiares por ser disruptivas, por ser otro tipo de mujer, pues ella planteaba sobre la necesidad de la construcción de nuevas familias. Pero yo no he visto entre las lesbianas y lo he visto entre los gays estas construcciones de nuevas familias. Cuando nosotras hablamos de nuevas familias, yo no he visto mucho la reproducción de los roles ni el nombre. Bueno, hay un grupo de chicas en las que sí lo he visto, y en el Facebook yo veo mucho que se hablan de mi hija, mi maricónica hija entre los gays, ¿no? Pues sí, la hija, la tía, ¿qué es esto? ¿A dónde estamos llegando? ¿No? O sea, cómo la reproducción nos lleva a tales extremos de ya construir los mismos estructuras y yo lo he visto más en los gays, no sé, lo vi en un grupo de mujeres y me asombré mucho, ¿no? Un conjunto de
en este proceso. Entonces me parece que en ese sentido yo sé que como que la necesidad de reflexionar alrededor de cuál es la agenda que tenemos, qué es lo que estamos construyendo, qué es lo que queremos realmente, es un desafío que tenemos todavía ahí enfrente muy, muy grande, ¿no? Y que me parece que también en ese sentido no podemos plantear que la homosexualidad o la asunción de la homosexualidad es mejor que cualquier otra cosa. Como que no podemos entrar en este juego de las jerarquías de que nosotros tenemos la verdad sobre la vida, ¿no? Entonces, yo no creo que el ser lesbiana asumida públicamente me haga mejor que una lesbiana no con la misma asunción, ni a una persona heterosexual independientemente de la reflexión o no que haya tenido sobre su heterosexualidad. Porque finalmente nos movemos en un continuo que no queremos reconocer también. Yo tengo claridad de cómo las identidades nos dan certezas y nos ayudan a construirnos. Pero también tenemos que reconocer que esas identidades son más fluidas de lo que también la sociedad ha venido definiendo y construyendo, ¿no? Hace poco recuerdo que en una reunión de lesbianas también se preguntó quiénes han sentido atracción o quiénes han tenido relación con hombres. Y el 80% yo creo que levantaron la mano y las más jóvenes estaban aterradas y decían, una traición, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿qué pasa? Era como asumir desde la lesbiandad esta posición de que no podemos decir que un hombre es guapo, así como los hombres heterosexuales tampoco lo pueden hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, de pronto nos encajonamos tanto, cerramos tanto nuestras propias categorías y asumimos que el ser lesbiana pura es la neta, ¿no? Que somos lo mejor de cualquier otra persona. Mucho. Y esa comparación con la heterosexualidad me parece muy, muy complicada, ¿no? Porque no veo yo cómo puedo yo, o desde dónde yo puedo decir que es mejor mi condición que la de otra persona, porque no conocemos realmente los procesos. Y bueno, no sé si vale la pena la discusión sobre lo personal y político, porque yo estaba hablando de intereses, no estoy cuestionando ese planteamiento feminista, por favor. También complementando lo que decía Gloria, en mis investigaciones yo los llamo los gays pura sangre, ¿no? Los que nunca se han acostado con una chica. Y eso no es la minoría entre la cultura gay, es la minoría. Porque la mayoría, porque lo que dice Gloria, la sexualidad también es muy fluida. El problema es que la política pública está montada sobre ese paradigma de que hay hombres que solamente se relacionan con hombres y mujeres, y eso me parece que es un fantasma que también tenemos que comenzar a deconstruir. Porque la sexualidad es muy fluida, o sea, las investigaciones jurídicas mías y creo que las de todos nos muestran que esto es una cosa que va y viene. Eso tiene muchos pasos comunicantes, por eso las categorías de heterosexualidad también hay que comenzar a deconstruir, ¿no? Porque la cosa es muy fluida. Sí, muy binario además el asunto, pues que me parece que en mis investigaciones los chicos míos que yo he entrevisto, más del 50% han tenido relaciones eróticas con mujeres, ¿sabes? Y no se llaman bisexuales, que es otro rostro, ¿sabes? Es otro tema también, bueno. Lo que tú preguntabas, me parece que el problema para los derechos de gays de la tercera edad, yo diría que esos y todos los viejos del mundo y de América Latina que no tienen derecho a nada. En Colombia, no sé cómo es. Aquí por lo menos veo que en el DF les dan una tarjetita para alimentos, por lo menos. Pero en Colombia, si tú tienes el panorama, es desastroso. Y también es un país que está envejeciendo a una velocidad, como también México, ¿no? Que en el 2020 las pirámides poblacionales se comienzan a invertir. No sé cómo está esto en Brasil o en otros países, pero las cosas se comienzan como a preocupar, especialmente que no hemos trabajado como derechos ahí. Creo que es para ellos y para todas las personas viejas, perdón la palabra, pero para las personas adultas mayores, creo que la situación es muy preocupante y ahí habría que tirar alianzas del dominio y con otros movimientos sociales para dignificar la vejez de todos en general, no solamente los niños, sino todos en general. Bueno, con el tema del individual o colectivo, yo lo que pienso es que me parece que está muy bien que los derechos, que la conquista de derechos pase por el tema del emparejamiento de la familia, me parece que está muy bien, pero que no se pueda votar ahí. Lo que yo digo, no se puede votar ahí. Entonces ahora ya no es patrimonio. No, me parece que empieza, la otra lucha es por la gente que no se quiere emparejar, que es la gran mayoría. O
traer la gran mayoría y entonces pensar, bueno, los derechos realmente para la gente que no le interesa, no creen en el amor, etcétera, dicho tres razones, pues hay que trabajar también con los derechos individuales, por fortalecer la Carta de Derechos, me parece que ahí el movimiento está muy bien ya, es que no te falta enfilar baterías, por fortalecer la Carta de Derechos para la gente que no le interesa, no le interesa. A mí me parece que la sociedad de convivencia, lo más que la forma como luego ya el proyecto tenía mucha potencia transgresora, ¿cierto? Lástima que eso pues, se perdió, pero tenía mucha potencia porque metía inicialmente, bueno, el proyecto original de A3, chévere, es que eso realmente es revolución, de A2 no es revolución. La revolución es cuando decimos, porque realmente las investigaciones a la gente no le gusta solo de A2, a la gente le gustan también los tríos, y le gusta el cibersexo, o sea, no nos dejamos los puritanos. Ahora, entonces, no, nos gusta solamente de A2. Resulta que las investigaciones muestran que de A2 a la mayoría de la gente no le gusta de A3, le gusta el sexo virtual, le gusta el sexo en público. Entonces, porque entonces cuando hacemos reclamación ante el Estado, somos muy decentes, nos gusta de A2. Y resulta que las investigaciones en la cama, a la gente le gusta invitar a un tercero, etc. Entonces yo creo que ahí tenemos, yo creo que nosotros debemos ser un poquito más abiertos y realmente mostrar, ahí sí la investigación fue lo más importante, mostrar realmente cómo realmente la cultura sexual en las minorías. Y lo otro, con lo que tú decías, es que yo siento que lo que hay que hacer, yo tampoco sé qué hacer, pero me parece que sí es comenzar a trabajar como la compulsividad, diríamos, o esa cosa nerviosa que tiene el movimiento de que nos llamen familia, queremos que nos llamen familia, queremos que nos llamen familia, queremos que nos llamen familia. Yo no puedo, ¿por qué? Porque no nos pueden llamar de otra manera, pues no sé. Hay una cosa, y yo sé que es una agenda, yo sé que no soy políticamente correcto, yo sé que lo que digo no soy políticamente correcto, pero hay una cosa que es que nos tienen que llamar familia, las mismas palabras, con los mismos. Pero si supuestamente este movimiento nació al margen, o sea, un movimiento que quería mostrar otras cosas, entonces ahorita resulta que nos tienen que llamar también de la misma manera, y yo siento que es bastante como a eso, como bajar una compulsividad, también a eso que los queremos llamar, por ejemplo en Colombia se llama un marital de hecho, así se llama, porque nos asimilaron, sí, porque el Estado lo que hizo fue, no matrimonio, dijo el gobierno, pero sí esta figura que es una figura como para la unión de hecho, ¿no? La unión que existe también acá, ¿no? O sea, que tienes que dar 2 años de convivencia para la garantía plena. Pues a mí me parece como una solución intermedia, si lo que como dice el profesor Gloria, lo decía ahora, en términos de negociación política, me parece que estuvo bien, ¿cierto? Pero entonces ahora ya alquilaron materias contra el matrimonio, y yo siempre te digo a la gente de Colombia diversa, bueno, y los otros derechos, que ¿dónde quedan los derechos de las trans? Porque además los derechos de las trans no están ahí en esa agenda. A los derechos de las trans no les interesa casarse posiblemente, porque no están ahí, no se quieren reflejar en esa agenda, sino un tema más que pasa por la salud y otro tipo de asuntos. Entonces creo que en eso hay que hacer crítica desde América Latina, desde nuestros países, porque parecemos también como un movimiento muy neoyorquino. Sí, como muy neoyorquino, entonces en ese sentido está bien, pero tenemos que realmente no perder como el horizonte como de otro asunto y de ser cada vez más incluyentes, como realmente fue la perspectiva como de la gente que se pensó desde los años 70 como este asunto. Yo olvidaba de José Joaquín Blanco, que me parece muy interesante lo que tú planteabas para la época y que además es de una potencia realmente revolucionaria, porque posiblemente en las prácticas estemos transformando el parentesco, pero nuestras acciones parece que lo estuviéramos reafirmando. ¿Sí me hago entender? Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia, se nos acabó el tiempo, pero siguen las actividades. Un anuncio para el trabajo que sigue. A partir de este momento, bueno, hacemos ahí cafecito que fuera.